Seguramente sea una de las películas más incomprendidas no solo de Stallone, sino del género de acción, y hoy vamos a abordarla y yo voy a defenderla. Hablamos de Demolition Man, una de las películas más especiales sin lugar a dudas de los 90 y del género de acción, aunque es cierto que tiene un poquito de ciencia ficción y también incluso de comedia. Yo creo que por eso es una combinación un poquito especial, pero que es un producto muy disfrutable dentro de la filmografía de Stallone y también dentro del género de acción, que por cierto yo la tengo en Blu-ray y se ve de escándalo. Es uno de esos Blu-rays que parecen 4K y que cuesta creer. Por ejemplo, la escena del comienzo, que es una pasada, y luego la comentaremos aparte, se ve increíblemente bien. Parece 4K, así que si no lo tenéis alguno, os recomiendo que lo compréis. Una película que, la verdad, no envejeció tan mal como se podría pensar. Yo creo que todo lo contrario, porque ha habido además mucho revuelo con esta película, por ejemplo, con la sociedad que más o menos plasma esa sociedad demasiado buenista en muchos sentidos, aunque con muchas comillas, y que muchos piensan que o estamos ya en ella o estamos a punto de llegar a ella, pero la verdad es que es una película que en muchos sentidos, por ejemplo, en detalles concretos o en chistes o en momentos, detallitos que se van viendo en esa sociedad o en ese futuro todavía lejano, no sé si era el 2040 y tantos, empiezan a atisbarse. Hay algún acierto bastante interesante, como por ejemplo los coches eléctricos o las pantallas, lo que se ve en los propios coches, o algún detalle que evidentemente fue bastante bien adelantado a su tiempo, aunque en otros por supuesto fallaron, porque por ejemplo hay todavía cabinas telefónicas y no hay nadie que se vea que tiene teléfonos móviles. Es lo que pasa con la ciencia ficción, que muchas veces pues no está a la orden del día. Cuando pasan unos años ya se ha quedado obsoleta, porque los avances muchas veces van por caminos que ni siquiera han sospechados. Una película que tendría cosas muy interesantes en cuanto a la acción. La verdad es que, por ejemplo, tiene escenas muy potentes como la del comienzo, que es una pasada. O sea, la escena del comienzo es, para mi gusto, una de las mejores escenas de acción de todo el género, de toda la historia, porque son unos pocos minutos, lo que sería el comienzo, el segundo uno, que además empieza a saco, hasta que, bueno, pues digamos que descubren que hay cuerpos por todas partes y Stallone con una cara tremenda y un magnífico traveling hacia su cara. Descubrimos que le han tendido una especie de trampa y le van a encerrar en la cárcel. Son como 7 minutos de acción pura, espectacular, con además muy buena banda sonora y con momentos muy buenos, incluso por supuesto con un par de frases muy chulas, porque es una película que tiene frases muy chulas. Momento magnífico con un Stallone que la verdad está en su salsa. Yo creo que esta película es el último gran héroe de Stallone, con muchas salvedades, con muchas diferencias, son películas muy distintas, pero son también películas muy incomprendidas en su momento, pero que han ido ganando con el tiempo y con cada revisionado. Un maníaco a coger a otro. Y es que aunque es una película que no acaba de encajar a mucha gente por el tema, por ejemplo, de la comedia, es un producto que tiene muchas virtudes. Por ejemplo, el hecho de las frases chulas. Stallone se luce mucho en esta película. Yo creo que es una de las películas en las que está más a gusto, porque luce muy bien esa faceta cómica que no acabó de explotar en muchos de sus productos y que, al contrario de Schwarzenegger, no fue capaz de conseguir un gran éxito en cuanto a comedia. Y esta película, como tiene tintes de comedia muy considerables, a ratos incluso un poco absurdos, se le ve un poco más desatado que muchas de sus películas y casi a veces parece que hasta se autoparodia. De hecho, por ejemplo, hay chistes muy interesantes y muy graciosos todavía a día de hoy, a ver cómo sería esa burla, entre comillas, hacia Schwarzenegger con la famosa biblioteca Schwarzenegger. Llegó a ser presidente en ese mundo de Demolition Man y, curiosamente, en aquel año de la película todavía faltaban unos cuantos para que fuera gobernador de California, o sea que no fue tan desencaminada. Es una película que siempre ha tenido ese aire de como de vaticinio de lo que podía llegar en el futuro, y muchas de las cosas que se cuentan en la película se ha dicho, yo creo que muy exageradamente, que esa sociedad que se narra en la película, excesivamente pulcra hasta unos niveles ridículos, es a la que estamos hoy en día, o a la que nos encaminamos. Yo no creo que vayamos a tener un futuro tan exageradamente pues no sé cómo decirlo, moñas como en la película, pero quizá esa políticamente correcta sociedad que vemos en la película, excesivamente políticamente correcta, es hacia la que nos intentan embaucar o dirigir algunos, aunque creo que va a ser muy difícil que se consiga. Sin embargo, hay muchas más lecturas aparte de esa parte un poquito más cómica, como por ejemplo la de las clases, porque en el fondo la gente, los rebeldes que están bajo tierra en las alcantarillas, no dejaría de ser pues los desarrapados de la sociedad de alguna forma, ¿no? Las clases más bajas, que en este caso están tan bajas que están incluso bajo tierra y que de alguna forma intentan rebelarse contra ese mundo tan perfecto, y que en el fondo no dejaría de ser un mundo lleno de gente pulcra y gente
vamos a decir, rica, porque la sociedad, las calles, los edificios que vemos en la película es como si fuera todo un barrio muy bien, un barrio muy rico, y los de las alcantarillas son los pobres, que básicamente intentan sobrevivir, incluyendo con las hamburguesas hechas con carne de rata, que a Stallone o al bueno de John Spartan le llegan a gustar. Película además tiene momentos y escenas míticas, como por ejemplo, por supuesto, la de las conchas, que hay hasta un tutorial por ahí. No sé, no lo he llegado a ver cómo funciona, aunque creo que luego no es tan difícil como puede parecer, pero las famosas conchas que tanto dan de sí en la película pues tienen su propia explicación en redes sociales y bueno, de alguna forma pues sustituyen al papel higiénico para que sea más ecológico, pero al bueno de Stallone no le acaba de funcionar bien. Y por ejemplo la burla hacia ese nuevo sexo que habría en la película y que corregiría al real por ejemplo los temas de pues las enfermedades sexuales. Hay una cosa muy interesante que ahora la ves ahora y resulta muy chocante, que es la de la falta de contacto físico, por ejemplo en el saludo, ¿no? Ahí se saludan de una forma sin contacto físico. Algo muy parecido llegamos a tener casi durante la pandemia. Por eso es una película que muchos detalles parece que se adelantó a los tiempos o fue vaticinio de lo que nos podía esperar con unos cuantos años. Aunque luego tenemos un detalle que creo que es lo que hizo que la película chirriara mucho en su momento. De hecho, se puede considerar un fracaso considerable de taquilla, aunque luego ha tenido cierto aire de película de culto, que es el de la comedia un poquito chorra, un poquito absurda, que tiene momentos, incluso con algún salto, alguna cosa que no tiene sentido, algún grito en plan casi como de dibujo animado, o algún sonido raro tipo dibujo animado que resulta complicado de comprar. Sin embargo, cuando entras en el lenguaje de la película, en el tono de la película, o incluso en el toque cómico que tiene la película y la historia en sí, digamos que no molesta tanto. No molesta tanto porque de alguna forma casi desde el principio de ese nuevo futuro, que es en el fondo muy ridículo en muchos sentidos, cuando dice la policía que no estamos preparados para esta dosis de violencia. Claro, no tienen que enfrentarse a ningún tipo de violencia, ni siquiera un poco importante, que es otra cosa que ahora podríamos estar medio viendo con la policía en el caso de España, ¿no? Que se siente muchas veces superado, por ejemplo, por algún tema de excesiva violencia o falta de medios, que es una cosa muy interesante que está en la película, aunque no se trate así. O, por ejemplo, el detalle de la violencia callejera o el tema de las bandas, que, por ejemplo, en muchos países ya de Latinoamérica empieza a ser un verdadero problema. Está ahí, sin estarlo, o de una forma indirecta, pero también se cuenta en la película. Y por eso es una película tan interesante. De hecho, hay muchos guiños hacia cosas que puede que no sean muy... no las captes de primer momento o en el primer visionado, pero que están ahí muy presentes y que con cada visionado se van viendo más. Es como una película que tiene muchas lecturas o que tiene muchas denuncias veladas, pero que si estás un poco atento las ves. A más allá de que es una película, como digo, muy entretenida, incluso con dosis de violencia muy interesantes, sin dejar de tener un tono, vamos a decir, amable, porque aunque hay violencia, tampoco es muy explícita, aunque hay momentos de mucha acción, tampoco es una acción que sobrepase demasiado a la pantalla, que no es que te desborde por completo, incluso en las peleas y demás, salvo la escena del comienzo, que es una cosa escaso aparte y es una maravilla. Pero, por ejemplo, también vamos a encontrar ese Stallone que a todos nos gusta de la época dorada del cine de acción, que es soltando unas cuantas frases chulas en momentos clave. De hecho, hay momentos donde las suelta y te ríes porque no hace falta que las suelte en ese momento, pero aún así mola, como por ejemplo cuando aquello de te vas a arrepentir de unos pocos segundos solo. O cuando golpea a uno de una forma y suelta una frase concreta. Eso es muy de esa época, que es también, como he dicho antes, se ve bastante bien de una forma casi como de homenaje en El último granero, por eso creo que son comparables en algún detalle, porque además El último granero, que también tenéis que checar en un vídeo del canal, tiene muchas dosis de comedia, casi como de autoburla del cine de acción. Aquí casi que también se percibe esa autoburla, pero de otra manera, y a mí por lo menos me divierte mucho. Es una película que es muy divertida de ver, es muy entretenida, y la verdad es que cuando digamos que digieres lo que es la película, entras en ella, te acostumbras a ese lenguaje, te acostumbras a ese tono que tiene tan especial la película, entras en ella mucho más a gusto y te diviertes muchísimo. Es una película muy entretenida, muy especial y, como digo, muy aparte del resto de aquellos años o incluso del cine de acción. Habría que buscar mucho, pero mucho, para encontrar una película que se le pueda parecer en algo a Demolition Man. Eso es lo que la hace tan especial y, para mi gusto, tan a destacar, tan caso aparte, tan casi incluso película de culto, que se distancie tanto del resto del cine de acción en general, pero sobre todo de aquella época. Película además que está muy bien hecha en cuanto a los escenarios, porque son escenarios reales, no son decorados, salvo casos muy concretos, de edificios pues eso, futuristas, súper
en fin, de cristal, con una arquitectura tremendamente rebuscada, que son edificios reales de ciertos lugares, de ciertos puntos concretos alrededor del mundo, que fueron buscados como escenarios para casos muy puntuales de la película, aparte del túnel de Los Ángeles, que hemos visto en un montón de películas, que es como muy futurista porque tiene un diseño muy especial y con unos brillitos muy raros, y que sale en muchas películas, y que aquí también se usó para darle un poco de empaque de película futurista, con ese coche, esos coches futuristas que incluso conducen solos y que curiosamente tienen una estética, un diseño muy parecida a lo que ya se está empezando a ver en esos vehículos, por ejemplo, de Tesla y demás, que incluso empiezan poco a poco, les está costando, pero poco a poco empiezan a encauzarse hacia ese futuro de conducción automática, que veremos si lo vemos, porque están teniendo problemas, están teniendo mucha oposición por detrás y no va a ser fácil que se acaben de ver, pero todo apunta a que ese es el futuro, que vamos a tener coches de conducción automática, ya sea voluntaria o voluntariamente, como ocurre aquí en la película, que no son coches que conducen solos o que no conducen solos, sino que puedes elegir o conducir tú o que se conduzcan solos, lo cual es muy interesante porque eso es lo que está ocurriendo. O por ejemplo también con ese momento que no creo que lo vayamos a ver, pero digamos que casi también se anticipaba cuando hay ese accidente de tráfico y el coche se estrella con Stallone dentro y que, bueno, se llena todo como de una especie de espuma que se compacta y que no deja de ser una especie de airbag llevado a la última expresión posible. No es ese el airbag que tenemos ya en los coches, pero si os fijáis, cada vez hay más airbags, el lateral, el frontal, el del conductor, el no sé qué, el de la cabeza, hay como que nos rodean de airbags en caso de accidente, los coches más adelantados, para que el daño sea menor. O sea que también por ahí ha ido muy bien en ese sentido en cuanto a la tecnología que se ve en la película. Pero sobre todo me quedaría con eso, con la parte divertida de la película, como parte de, digamos, de diversión sin más, de comedia y también de acción, porque tiene momentos muy bien hechos. Por ejemplo, como he dicho, la persecución de coches está bastante bien hecha, también la parte final y, como digo, la escena inicial, que es una auténtica maravilla, es un disfrute, son 7 minutos increíbles, sobre todo los primeros. Pero el primer minuto y pico, cuando Stallone salta desde el helicóptero, es una auténtica gozada, porque además es prácticamente perfecta en todos los detalles. Es una escena que podrías ver en bucle 20 veces seguidas y te seguiría gustando y te seguiría soltando la risilla de gustillo de risa tonta de cómo mola esto, de ese cine de acción que ya prácticamente no se está pudiendo ver desde hace muchos años, por desgracia. Por tanto, una película que yo creo que hay que respaldar, que hay que proteger, que hay que poner en su justa medida. Es cierto que es muy chocante en muchos detalles en cuanto a la comedia. Es complicado entrar en ella, pero una vez entras es sumamente divertida y yo la pongo una nota muy buena y la destaco y la respaldo. Para mi gusto es un placer culpable en muchos sentidos, y ahora que la he vuelto a ver tras varios años sin verla, incluyendo la canción de Sting, que es muy pegadiza por cierto en los títulos de crédito, la pongo una nota muy alta y yo desde luego la respaldo y doy mi apoyo. La pondría un 8, 8,25 tranquilamente. ¡Al cuerno los rehenes! Esto es un problema tuyo y mío. Sí. En fin, como siempre, encantado de saber vuestra opinión. Si sois de los que, como yo, ha entrado con el tiempo en la película y ahora es un placer culpable, o sigue teniendo un efecto rechazo con ella. Como siempre, para Frasando Robocop, no os metáis en líos.